continuar con la ponencia siguiente de este día viernes y contamos con la presencia de un invitado desde Colombia, Hernán David Romero Reyes, quien nos va a hacer referencia a la importancia de las historias clínicas en la prestación de servicios de salud. Hernán es psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, máster en dirección de personas y gestión empresarial, auditor ISO 9001, 14001, 45001, maestrante en gestión estratégica de capital humano, docente de la Universidad de la Amazonia, asesor de riesgo psicosocial, consultor independiente en riesgo psicosocial, emprendedor y CEO de Psicoconsul, sistema de historias clínicas para psicólogos. Muy bien, muchas gracias Hernán por tu participación, un gusto que estés con nosotros y puedas compartirnos este tema tan necesario e interesante. Claro que sí, Karina. Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para quienes están acá pendientes de esta jornada de salud mental. Creo que es un trabajo muy importante que desde nuestra profesión realizamos para todos los que se nos acercan a los servicios de una u otra forma en todos los campos del ejercicio de la psicología, no solamente quienes están en consultorio, sino en cada uno de los campos donde interactuamos. Es muy importante nuestro ejercicio hacia la salud mental. También pues importante que no solamente lo tengamos fuera de papel de nosotros como psicólogos del trabajo por la salud mental, sino que desde el colegio, desde las empresas, desde las comunidades se hicieran gestiones para mantener la salud mental y que realmente fuera mucho mejor las estadísticas de salud que tenemos pues a nivel mundial, cuando tenemos tasas de estrés muy altas, cuando tenemos porcentajes significativos de suicidios, de intentos de suicidio, de consumo de sustancias, de violencia intrafamiliar. Entonces, creo que desde nuestro ejercicio en salud mental como psicólogos tenemos muchas cosas y que debemos invitar a todos los instancias donde estamos, trabajo, escuela, sociedad, pues a hacer incidencia para disminuir eso. Para hoy, mi ponencia es la importancia de la historia clínica en la salud, en el ejercicio profesional, hablándolo y digamos desde una perspectiva de la normativa colombiana principalmente, pero me he tomado el trabajo de revisar parte de la normatividad, parte digamos, de los requisitos generales de algunos países, como para entrar en contextualización de quienes están escuchándonos, no solamente en Colombia, sino quienes estén de Argentina, de México, de Perú. Hay algunos apuntes por ahí para que nos demos cuenta de que el tema de la historia clínica es algo universal. Es algo que, a pesar de que cada país tiene su normativa, tiene unos requisitos propios, pero la generalidad básicamente es la misma. Entonces, digamos que los apuntes que se van a mencionar acá de los requisitos de la historia clínica están basados en la norma colombiana, pero que como lo voy a mostrar a lo largo, están plasmados también en las diferentes normativas de México, de Chile, de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, porque requieren la misma confiabilidad, la misma confidencialidad en el ejercicio. Y es un requisito de todo profesional que desarrolle el registro de sus intervenciones profesionales en los medios correspondientes, con las mismas características. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces hablamos de la importancia. ¿Por qué hablamos de esto? Como lo dijo Karina, yo soy psicólogo, soy más enfocado al área organizacional, al área de seguridad y salud en el trabajo, pero dentro del ejercicio también como profesional me he dado cuenta de que quienes se dedican principalmente al sector salud no contaban, o aquí en Colombia principalmente, no contaban con una herramienta propia para psicólogos. Y
Las que existían están orientadas a medicina y con unos costos elevadísimos para poder ser adaptadas a psicólogos. Por eso nace Psicocónsul. Psicocónsul pues está orientado a hacer un sistema de historias clínicas cumpliendo la normatividad colombiana, ajustable a toda la normatividad latinoamericana, pero enfocada especialmente para psicólogos. Por eso mi interés de llevar esto, no solamente aquí en Colombia, sino poder que esto se posicione en los diferentes países de Latinoamérica. Cuando hablamos de una historia clínica, hablamos de que es un documento legal, es decir, es el soporte de lo que ustedes hacen con su paciente y es donde se recoge toda la información relevante. De ahí que sencillamente todo lo que ustedes hagan en su consulta, todas las intervenciones que ustedes realicen, tengan un registro particular, un registro muy puntual, porque sencillamente la van a necesitar. Al ser un documento legal en alguna situación que se presente con su paciente, que se presente con, no sé, algún problema familiar, algún intento de suicidio, alguna situación de abuso, y pueda ser relatado que estuvieron en consulta psicológica con X profesional, van a llegar a decir, venga, esto es relevante para el caso, necesitamos la historia clínica, y si ustedes hicieron intervención pero no llevaron historia clínica, van a decir como que, wow, me metí en un problema. ¿Listo? Entonces, importante que la historia clínica esté la información de todas las intervenciones que hagan con sus pacientes. Es un documento privado sometido a reserva, nadie más puede tener acceso a ellos, por eso ustedes sí pueden llevar la historia en un sistema digital que les permita, pues con una contraseña, con toda la rigurosidad, que no se pueda eliminar, modificar, borrar información, genial. Es obligatorio, todas las intervenciones deben quedar registradas, sometido a reserva, con registro cronológico de todas las intervenciones, de toda la condición de salud del paciente, no omitan detalles, porque esos detalles son relevantes más adelante. Todos los profesionales, si ustedes están como psicólogos y están interviniendo con diferentes profesionales en un mismo paciente, toda esa información queda en la historia clínica. ¿Listo? Y solamente puede ser conocido por vía judicial por terceros. Entonces, ahí es cuando les decía que si hay alguna situación de, no sé, de violación, de abuso, de intento de suicidio, de violencia intrafamiliar, no sé qué, tiene impacto, van a llegar a pedirle información en un proceso legal. Por eso deben tenerla al día. Facilita el trabajo de los profesionales. Esa es la función principal, porque va a tener el repositorio de toda su información histórica. De manera que si el paciente hoy no está con Karina, sino que estaba con Karina y hoy pasó a atender con Hernán, sencillamente Hernán va a poder decir, ah, ok, esto es lo que venía trabajando Karina, esta es la situación del paciente, estos son los avances, estos son los retrocesos, estas son las dificultades que ha presentado. Ya sé por dónde intervenir. Pero si ustedes reciben un paciente nuevo donde no hay historia clínica, sencillamente va a ser un tanto complicado poder llevar esas intervenciones correspondientes. ¿Listo? Poder avanzar en un proceso de evaluación. Porque la perspectiva histórica de este documento es fundamental. No importa las razones, no importa el enfoque donde trabajen, si son educativos, organizacionales, sociales, jurídicos o familiares, siempre importante que tengan el registro de sus intervenciones, porque son relevantes. ¿Cuál es la diferencia y aquí en Colombia sucede? Aquí en Colombia la diferencia radica en que toda la normativa existente, muy puntual para el ejercicio profesional y sobre todo para historias clínicas, es sector salud. Es lo principal. Pero en los demás sectores también se debe llevar un registro, también se debe llevar esa intervención correspondiente. ¿Listo? Estas características están en la normatividad colombiana, pero diciendo y revisando la normatividad de los diferentes países aparece tal cual. Aparece de una u otra forma mencionada. Estaba revisando que la NUAM 024 de México
exige estas características, tal cual. O sea que la normatividad de historias clínicas es similar, tanto aquí en Colombia como en los diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué nos pide? Integralidad, todo debe quedar registrado. Secuencialidad, todas las intervenciones deben registrarse tal y como suceden. Deben basarse en racionalidad científica y siempre lo digo, como psicólogos debemos centrarnos en situaciones o en terapias o en teorías basadas en evidencia y no debemos registrar terapia de ángeles, reiki, cristales, nada de eso. Debe estar disponible 100%, es decir, una vez se haga el registro, leía que en Argentina debe estar disponible a los 3 días de haber sido registrada, en México sucede igual, en Perú casi todos los países dicen que la historia clínica debe estar disponible para el usuario máximo, en algunos en 48 horas, es decir, de manera casi que inmediata, para que pues, la información sea efectiva. Y debemos registrar con oportunidad, no terminemos una consulta y esperemos 2, 3 días a registrarla o en la noche o el fin de semana, porque se me pueden olvidar detalles de la intervención y entonces pierdo datos relevantes que van a servir para esta intervención, ¿cierto? Para futuras intervenciones. Tiene que tener seguridad, ojo, pues aquí en Colombia aún, aunque ya está cambiando la normatividad, es permitido llevar una historia clínica en papel, lápiz y papel, pero tiene que garantizar cómo va a tener esa custodia de la información. ¿Listo? Entonces, debo garantizar que esas historias clínicas estén seguras, que no se vayan a perder, que no se vayan a borrar, que no me las vayan a cambiar, que no vayan a ser modificadas. Y en físico es un tanto complejo. Que si lo hago en otros mecanismos electrónicos, en una hoja de Word, en un PDF, igual tengo que garantizar de que no sean modificadas. Ustedes saben que Word se puede borrar. Que si lo llevo en otros sistemas informáticos, pero que sean instalables, igual que nadie acceda al computador, que nadie acceda a la contraseña, que nadie eso, ¿listo? Debe ser única, es decir, no debe ser duplicada, no debe ser modificada, porque sencillamente eso implica que si hay duplicidad entonces entre una y otra documento, pues pierdo información. Debe ser legible. Y ojo, si ustedes están llevando historias clínicas en esfero, en lápiz y papel, tengan buena letra. Porque en un contexto o en una situación donde ustedes lleven esta historia clínica a un juzgado, hay un tercero que va a conocerlo y si no entienden, si no a duras penas ustedes lo que está escrito, si la pide el paciente no va a entender y si la pide un juez, mucho menos. Entonces, aquí en Colombia exigen que no se pongan abreviaturas. Vi que en la NOAM 024 de México sí permiten abreviaturas dentro del registro de la historia clínica electrónica. Algunos otros países no permiten abreviaturas, es decir, que se escriba claro. Tengan en cuenta que la historia clínica debe ser veraz, es decir, que refleje la situación del paciente, debe ser exacta, debe ser registrada con rigor técnico y científico, de manera que permita que haya un seguimiento y que haya una verificación de la efectividad de los tratamientos ofertados. Debe registrarse información completa y debe tener la identificación del profesional que hizo la intervención. Esas son las características generales de este documento. Y ojo que es un documento legal. ¿Listo? Esta es la normatividad en Colombia. Desde luego, pues no la voy a nombrar muy extensa, pero desde el año 99 para acá han venido incrementando la normatividad, se ha venido modificando. Desde el 99, si bien hay una normatividad por allá del 83 que nos dice qué es la historia clínica y cuáles son las características, cuál es el tiempo de conservación, en el 2017 nos cambian el tiempo de conservación, nos dicen cómo tenemos que eliminarla y es algo que muchos profesionales desconocen y espero que Argentina y los otros países no tengan esa condición porque acá muchos profesionales, acá en Colombia, y lo digo con
conocimiento de causa, muchos profesionales consideran que yo me pongo a dar consultas y mañana cierro el consultorio, desecho las historias clínicas y ya, no pasa nada, no tengo que conservarlas, no tengo que hacer nada. Realmente no, la normatividad en Colombia exige que se tengan unos tiempos de conservación de la historia clínica y unos tiempos de manejo para así poder eliminarlas. Y eliminarlas no es sencillamente botarlas y ya, sino que yo debo hacer todo un proceso de tratar de devolverle las historias clínicas a sus pacientes. Y si no, pues ahí sí certificar y enviar ese certificado a Ministerio de Salud. ¿Listo? Entonces es un proceso un tantico complejo. Hay una resolución 3100 del 2019 que nos establece que debemos habilitarnos para prestar los servicios en salud. Argentina también lo tiene, me puse a revisar. Es un poco menos rigurosa que en Colombia. Colombia exige mucho detalle, pero es más exigente en campos. Acá en Colombia dice que el consultorio debe ser de 4x4 metros cuadrados. En esta normatividad argentina nos dice que es de 7x7, creo que es el espacio, y la sala de espera tiene que ser de 9 metros cuadrados y el consultorio de 7 metros cuadrados. Entonces, miren la dimensión, la exigencia en las condiciones. Hay unos parámetros para telemedicina. Telemedicina no es hacer consulta por videollamada de WhatsApp, por Meet, por Zoom, sino que hay unos parámetros diferentes. Ahora más adelante miramos los deseables y los exigibles en telemedicina. Y aquí comenzamos a hablar también en interoperabilidad. Ya lo está hablando Argentina, ya lo está hablando México, Colombia está comenzando a hablarlo. No recuerdo en este momento si Perú también creo que ya está en el contexto de la historia clínica electrónica y la interoperabilidad para que todos los datos estén en un mismo repositorio y a nivel del sector salud se puedan recopilar. ¿Qué nos dicen en otros países? La Anual 04 del 2012 nos habla que deben haber unos criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos de elaboración obligatoria, que tiene que haber una integración de todos los intervinientes, tiene que tener un uso, manejo de archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad por 5 años de conservación. Acá en Colombia son 15. Y si son historias clínicas implicadas en violación de derechos humanos o derecho internacional humanitario, se duplica por otros 15. Perú nos dice casi que exactamente lo mismo, establece objetivos, administración, organización, confidencialidad y accesibilidad, 5 años a partir de la última atención y 15 años en archivo pasivo, 20 años de conservación. En Ecuador nos dice exactamente casi que lo mismo, debe asegurarse la calidad, complementariedad en la atención, debe pues tenerse toda la información, la vida útil de la historia clínica será de 10 o 15 años para el archivo, activo 5 años y 5 a 10 años para el archivo pasivo. Y nos dice que hay una obligatoriedad del uso de la historia clínica única. Entonces, Ecuador ya está hablando de la historia clínica única. Obligatoriedad del uso de la historia clínica, serán obligatorias instituciones de salud que integren al sistema. ¿Listo? En Argentina nos habla de que allí se deben consignar los derechos del paciente, información, consentimiento. Es de las que encontré que involucra directamente el consentimiento informado. La titularidad de la información es del paciente y nos establece las condiciones de historia clínica, estructura la información a registrar, que si bien en Colombia nos pide unos datos generales, pero Argentina sí es como más estricto en el tema de qué datos registrar o cómo debe ser la estructura de la historia clínica. Nos dice que el tiempo de conservación es de 10 años desde la última atención. ¿Listo? México es el que tiene como la menor conservación de la historia clínica. En Chile también nos establece la elaboración, también nos habla de contenido particular, almacenamiento, datos generales, registro de información fidedigna, confiable, legible, y la conservación es por 15 años. Y Bolivia, que son como las que consulté,
Incluye pues todos los temas que están anexo al Proyecto Nacional de Calidad en Salud, está incluida en el tema de auditoría, hay una norma técnica para el expediente clínico y dentro de la historia clínica establece consentimiento informado, manejo de información, estructura de datos y titularidad de la información. Si nos damos cuenta entonces la historia clínica, a pesar de que cada país tiene su particularidad, se basan en los mismos principios. Titularidad de la información que pertenece al paciente, la custodia por parte del profesional que es de quien presta los servicios, la conservación que es entre 5 años en México hasta máximo 20, que están en los diferentes países, principalmente Ecuador, y ya los demás establecen entre 5, 10 y 15 años, entre esos Colombia, porque Colombia también lo tenía en 20 años y lo bajó a 15 años, pero con un condicionante de que se puede extender al doble si hay involucramiento de historias con contenidos particulares. Aquí en Colombia la historia clínica hace parte de los estándares de habilitación. Yo revisé que en los otros países también, si yo me voy a habilitar, tengo que tener como un manejo o establecer un manejo de la información. En México tengo que basarme en la NOAN 04 del 2012, pero si voy a hablar de expediente clínico electrónico, tengo que hablar de la NOAN 04, NOAN 024 del 2010. Entonces, tenemos como esas similitudes, de todas maneras, en el ejercicio. Colombia, pues, dice que es uno de los estándares a tener en cuenta, es el estándar 6, y para ejercer telepsicología también debe estar habilitado y disponer de historia clínica. Hay un mito acá en Colombia de que si yo estoy ejerciendo telemedicina lo puedo hacer desde mi casa, que no necesito habilitarme, y realmente la norma es clara y el ministerio dice, así esté haciendo telemedicina, debe tener un consultorio, un área administrativa, y debe estar habilitado. ¿Qué nos pide? Y es, digamos, como norma general, toda atención de primera vez incluye apertura de historia y todos los pacientes deben tener historia, es decir, desde la primera atención no importa que la información que nos esté entregando el paciente no sea relevante, pero hagámoslo por precaución porque esa primera y única consulta del paciente puede ser relevante para él y en algún momento va a requerir esta información. Debemos establecer una única historia clínica institucional, debemos que si usamos medios electrónicos, garantizar confidencialidad, seguridad y que no sea modificable. He visto en redes sociales promocionar servicios o sistemas de historias clínicas que permiten eliminar información cual si fuera un cliente, permiten eliminar el paciente, permiten eliminar registros y eso no hace parte de una historia clínica. Entonces, si ustedes en su país encuentran información correspondiente a sistemas de historias clínicas que no son, que se dejan modificar, que permite eliminar pacientes, que permite demás, no lo adquieran, evítense dolores de cabeza. Debe tener unos componentes y contenidos mínimos. Bueno, si son digitales, pues ya no habrá problema, pero si lo hacen en físico, diligenciarlo en forma clara, legible, sin siglas, sin tachones, sin enmendaduras, sin espacios en blanco. Y cada anotación llevar fecha, nombre completo y firma del autor. Claro que si está en sistemas digitales, usted no tiene que preocuparse por eso. ¡Ay, se me olvidó la fecha! No, el sistema digital automáticamente le toma la información, le toma el registro de quien hizo la intervención. Hay toda una trazabilidad del sistema. ¿Listo? El diligenciamiento debe ser simultáneo e inmediato. Debe conservar todos los registros en archivo único, garantizando historia, custodia y confidencialidad. Es decir, todo lo debo tener ahí guardadito. El procedimiento de consentimiento informado incluye mecanismos para su verificación, es decir, que se pueda verificar que Karina fue la que firmó ese consentimiento informado y que lo firmó desde su celular o desde su computador. ¿Listo? Y aquí en Colombia piden que si usa sistemas informáticos, sean certificados por un ingeniero de sistema con tarjeta profesional que diga y establezca y dé la fidelidad de que ese sistema cumple con la normatividad antes mencionada.
Acá me tomé como el tiempo de revisar la normatividad y Argentina, pues hay unos requisitos para habilitar el consultorio de salud mental. Chile igualmente tiene, digamos, como todo un parámetro para hacer ese proceso de habilitación y exigir unos requisitos correspondientes. Y así cada uno de los países. Entonces, sencillamente, no es algo al azar y pues la invitación que también les hago acá a los profesionales en Colombia, se los hago también a ustedes, colegas en diferentes partes de Latinoamérica, es que en lo posible hagamos el ejercicio de manera legal. Les cuento una anécdota y es que hace unos días, en la semana pasada, Colombia, el 20 de noviembre, celebra el Día del Psicólogo, ¿cierto? Entonces, el 20 de noviembre es nuestro nomástico por profesión. Y hay una empresa acá que, al igual que Karina me invitó, hablé de los retos del psicólogo en la era digital. Y precisamente uno de estos retos era hacer esto, habilitarnos. Y alguien, yo les decía, miren, por algún lado nos van a fiscalizar, por algún lado nos van a descubrir si estamos ganando más o menos, si no estamos pagando impuestos, por algún lado sale. Y alguien publicó en la página de Facebook de esta empresa que yo había ido a meterle este error. Realmente, quien no se ajusta a las normas va a ver cuando le hablen de normas de que es una amenaza o de que es una condición. Realmente es orientarlos y decirles, mire, tengamos cuidado porque después de que perdamos nuestra tarjeta profesional, pues perdimos el tiempo, perdimos todo. Entonces hagamos las cosas en derecho, hagamos las cosas bien. Pero pues bueno, se sintieron así como intimidados y amenazados y que yo estaba metiendo terror. Entonces pues realmente no era el objetivo. Simplemente decirles, hay una mejor forma de hacerlo, vamos a ganar mayor representatividad y mayor credibilidad. El que no lo quiera hacer, pues puede seguir como está, pero pues bueno, tiene sus condiciones. Hablábamos antes de este espacio con Karina, que allá también están los colegios de psicólogos, está todo esto, que regulan y verifican de que todo se esté cumpliendo bien. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien? Nos va a costar un poco más, nos van a quedar un poco menos de ganancias, pero vamos a estar tranquilos. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Aquí en Colombia hay una asociación de anestesiólogos y de reanimación, que son como los más estrictos y los que más necesitan tener todo al detalle, porque hablando en algún momento con un anestesiólogo me decía, mire, es que yo tengo que en la historia clínica dejar reflejado todo, firmar el consentimiento informado en el momento, porque es que se me han presentado casos. Él decía que yo le pregunto al paciente que si tiene alguna parte de metal o algo en su cuerpo, dice que no, y cuando le ponemos la electroanestesia resulta que tenía piercing en la boca y ahí, mejor dicho, el corrientazo y ahí nos ganamos el problema. Entonces, él decía, si eso no queda consignado en la historia clínica, es problema para nosotros, es demanda y es demás. Entonces, evitémonos eso, hagamos siempre la historia clínica. Entonces, esta sociedad nos dice que siempre hay que hacer diligenciamiento de la historia clínica, que sea lo más preciso, sin siglas o abreviaturas, todos los datos importantes de la atención, ojo, todos los datos en lo posible, porque algo que pueda ser irrelevante para nosotros, para el paciente, puede ser de vida o muerte. Entonces, tengámoslo en cuenta. No copie y pegue de otras historias clínicas. Aquí en Colombia digamos que a veces uno ve historias clínicas y encuentra de que cometen esos errores de que como la historia de un paciente se parece a la otra, entonces copiemos y peguemos porque es que el afán no nos deja y cometen errores. Entonces, eso pues puede llevarnos a un delito. Entonces, esta sociedad nos dice, no copien ni peguen, porque eso no está bien. ¿Listo? Toda la información debe ser fidedigna y se debe diligenciar de inmediato después de la intervención. Acá en Colombia es un tanto complejo porque las consultas son de 20 minutos. Entonces, usted o llena información o ve al paciente. Y por eso a veces se deja para diligenciar, para llenar información más rápido. Pero pues no es la mejor idea y la idea es que se pueda hacer de inmediato. Tener en cuenta que el consentimiento informado es parte fundamental de la historia clínica. Entonces, en lo posible, busquen que
los medios de registro de su historia clínica tengan el consentimiento informado de manera automática, que pueda ser firmado del celular o del computador del paciente, y que quede ese registro, que quede integrada la historia clínica. Informar riesgos y alternativas terapéuticas de cada procedimiento que se realice, y registrar a nombre propio y no permitir que otras personas sirvan. No permitan el usuario y la contraseña de su sistema de historias clínicas, no permitan nada de eso, porque eso es para dolores de cabeza. Aquí lo que les decía, la conservación, entonces 15 años, 5 años en archivo de gestión y 10 años en archivo central o archivo muerto. Y cuando hay casos de personas víctimas de violaciones, entonces la conservación se documenta, se duplica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y nos dice acá en Colombia, y me imagino que allá será exactamente igual, porque de todas maneras no es un documento que pueda desecharse así por así. Para la eliminación, debo tener un aviso en medios de información de amplio espectro, donde se le invite a devolver las historias clínicas al paciente. Hacer la valoración de que no tenga información relativa a contenido histórico, científico, cultural o de delitos humanos, para que no puedan ser eliminadas y deban ser conservadas. ¿Listo? Si esto ya se hizo, se deja constancia al representante legal y se avisa a la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, como ven, no es cerré mi consultorio hoy, mañana ya elimino estos papeles, lo echo a la basura, lo echo a reciclaje porque ya no los necesito, sino que ustedes deben conservar esa información. Si están en un sistema digital, pues que le permita bajar sus historias clínicas y ya, chao, hasta luego, pero ustedes quedan con esa información. La ventaja, digamos, en el tema de la parte digital es que ustedes pueden agotar el tema de la devolución mediante correo electrónico y va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, van a tener esa gran ventaja, mientras que en físico no va a ser tan fácil. Acá en Colombia nos dicen que si la historia es en físico, debe llevarse un procedimiento que establezca quién lleva las historias, cómo se van a manejar, quién tendrá acceso a ellas, cómo se maneja el registro de ingreso y salida del lugar de almacenamiento, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, no es tan fácil, o sea, es mucho más complejo, mucho más exigente el manejo de las historias clínicas en físico, pero pues finalmente pues el profesional define, pero en lo particular, aquí en Colombia ya no se va a poder manejar, o quien maneje historias en físico va a quedar fuera del sistema de salud con el tema de interoperabilidad de historias clínicas, pues no va a ser tan fácil. ¿Listo? ¿Qué nos dice aquí en Colombia? Que es, vuelvo y repito, es muy homologable, o en ocasiones Colombia, como es nuevo en esto y hay países que ya llevan más tiempo, muchas veces las normas se homologan de acuerdo a lo que ya vienen trabajando otros países. Entonces, muy posiblemente esto que Colombia recomienda en tema de telemedicina, ya lo tenga Argentina, ya lo tenga México, ya lo tenga Perú, que están hablando de interoperabilidad. Entonces, van a tener esa situación. Entonces, ¿qué nos dice? Que cumpla con protección, confidencialidad e integridad de los datos, lo mismo que una historia de clínica básica. ¿Listo? Cumpla estándares nacionales y mundiales en sistema de información. Entonces, pues hay varios estándares. El más reconocido es el americano, que es el IPA, IPA Compliance, que es un estándar en bases de datos, que hacia allá es donde debemos orientarnos todos, porque para allá es donde queremos llegar. Estamos pues en un nivel de estándar pues normativo, pero queremos llegar un poco más allá, poder certificarnos en ISO 27001, que sería lo máximo. Que integre el consentimiento informado, que el manejo de la historia clínica sea incorporado al mecanismo de interoperabilidad, es decir, que comparta los datos con el Sistema Nacional de Salud de cada país. Prescripciones propias e integración con prescripción MIPRES. MIPRES es un sistema colombiano para
las medicinas o los procedimientos que no están cubiertos por el plan obligatorio de salud, entonces que haya esa interoperabilidad. Agendamiento y recordatorio de citas a pacientes y profesionales, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correo electrónico. Integración con facturación electrónica y pagos electrónicos. Ya todos los países nos vienen hablando de factura electrónica, entonces pues es una forma de facilitar las cosas y pagos electrónicos, porque hoy en día la virtualidad se está manejando de esa manera, entonces debemos integrarlos allí. Que no requiera instalar ningún software. Encontramos aún en redes sociales y aún en páginas web sistemas que son instalables en computador. Eso no les da a ustedes la garantía. Si se llega a perder el computador, si se llega a fundir el disco duro, pues no van a tener una forma de respaldo de esa información. Que se pueda usar desde cualquier plataforma, que haya un control de autenticación y suplantación, que haya una entrega y aprobación de historia clínica, formulación y consentimiento informado fácil y rápida al paciente. Es decir, que el paciente pueda acceder al sistema y descargar estos documentos sin ningún problema, que puedan integrar estudios médicos o diagnósticos, que permita grabar audio y video deseable, o sea, no es obligatorio, pero es deseable, y que permita compartir documentos en línea. Esos son como los requisitos generales que tenemos allí. Entonces, por eso, digamos, nosotros hemos venido trabajando, hemos venido creciendo, estamos en Colombia, pero queremos comenzar a llegar a otros países con este sistema. Estos son algunos pantallazos de nuestro sistema Psicocónsul web. Entonces, ahí está la página web, acá en el pie de página de cada una de las diapositivas. Visítenla, conózcanos, visiten nuestras redes sociales. Y pues qué interesante que podamos llevar este producto y este servicio a otros países. En esta dirección pueden entrar, conocerlo, mirar, cacharrear, como decimos en Colombia, y bueno, mirar cómo pueden sumarse a este proyecto, poder crecer. Queremos llegar a más lejos, salir de Colombia con este servicio. Y bueno, ojalá esta sea una oportunidad. ¿No es cierto, Karina? Por supuesto que sí, Hernán. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante todo lo expuesto. Verdaderamente son cuestiones que en la práctica misma, en la práctica diaria, no todos los profesionales, no todos los colegas la contemplan, y mientras escuchaba tu presentación y tus recomendaciones, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Creo que también en diferentes países existe todo un código de ética, un código deontológico, ¿no? Donde las pautas y las reglas están sumamente claras al respecto, ¿no? Así que bueno, hago eco de en la medida de lo posible, y agregaría yo más bien que en la medida de lo posible hagamos que sea posible, porque es sumamente necesario. Y bueno, hoy por hoy este tipo de herramientas digitales y de herramientas informáticas nos aportan muchas ventajas para que esto, que en la medida de lo posible lo llevemos a la práctica, sea viable. Claro que sea sí. viable y que sea hecho de un modo tan artesanal, sino que se jerarquice incluso la praxis a través del uso de la tecnología, que es un poco el objetivo de quienes trabajamos en la transformación digital, ¿no? El modo de humanizarla y de utilizarla en nuestro beneficio y en el beneficio de los usuarios o pacientes también. Claro que sí. Ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias por tu participación, y seguramente nos volveremos a encontrar en las jornadas el próximo año y en otros eventos que vendrán. Claro que sí, Karina. Cualquier cosa en lo que pueda aportarles, en lo que pueda apoyar, donde pueda participar,
allí me tendrás. Soy muy dado a estos espacios, a estos lugares de compartir experiencias y conocimiento. Entonces, desde luego, cualquier invitación que tengas para mí será bien recibida y, como te digo, ojalá podamos hacer equipo, hacer alianza para poder llegar con nuestras ideas, con nuestros servicios a Argentina y, bueno, a los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por tu invitación, muy complacido de compartir un poquito de lo que yo hago con los colegas de diferentes países, con quienes puedan conectarse aquí. Y bueno, eso es un agradecimiento que tengo para ti muy grande por invitarme, por permitirme este espacio y bueno, por abrirme las puertas de tu empresa y de tu jornada a este emprendimiento también colombiano.